Oftalmología, Dr. Argento. Capítulo 4. Objetivo. El objetivo de este capítulo es conocer el examen oftalmológico que debe realizar el médico generalista en su consultorio, en adultos o en niños, sin instrumental oftalmológico especializado y al que realiza el médico oftalmólogo con el instrumental especializado. El médico general deberá conocer las dos instancias, la primera para poder llevar a cabo el examen y la segunda para entender lo que el médico oftalmólogo realiza mediante los exámenes primarios y complementarios para detectar y seguir las patologías oculares. Para el médico oftalmólogo es ineludible saber realizar los exámenes primarios para poder después seleccionar adecuadamente los secundarios. Casos problema. Caso clínico número 1. Usted está atendiendo la guardia del hospital de Merlo un sábado a la noche. Una paciente concurre quejándose de una molestia que le comenzó bruscamente en su ojo derecho con lagrimeo y fotofobia. Usted le dice: acá no se atiende oftalmología. ¿Es esta una conducta médica correcta? Caso clínico número 2. Usted es clínico, recién termina la residencia y quiere hacerse una clientela en el barrio de Mataderos, donde piensa atender. Concurre una paciente y le dice que tiene una disminución de visión desde hace meses en un ojo. Usted le hace un exhaustivo examen clínico y luego le dice que para lo del ojo vaya a un oftalmólogo. ¿Es esta recomendación correcta? ¿Podría o debería hacer usted algo mejor por el paciente y por su futura clientela? Caso clínico número 3. Usted es un clínico de experiencia. Concurre a su consultorio un paciente cuyo motivo de consulta es que le aparecieron moscas volantes y luces en forma repentina. Le realiza el examen básico oftalmológico que puede hacer un clínico, incluyendo fondo de ojo, con dilatación, y no encuentra nada. Lo remite al oftalmólogo que, según le comunica a usted después el paciente, lo atendió en 10 minutos, no le dilató la pupila y lo medicó con vitaminas. ¿Qué opina usted del examen oftalmológico efectuado? ¿Qué examen se debería haber hecho en forma ineludible? Ambos exámenes, el que realiza el médico general y el que lleva a cabo el oftalmólogo, deben estar precedidos por el interrogatorio, quizá la parte más importante del examen, porque a partir de él podremos conocer cuáles son los motivos de consulta y los antecedentes patológicos del paciente y su familia. Y porque además es el pilar fundamental de la relación médico-paciente. De este modo, en este capítulo desarrollaremos sucesivamente el interrogatorio, el examen oftalmológico realizado por el médico general, el examen oftalmológico realizado por el médico oftalmólogo. El interrogatorio. El interrogatorio es una de las partes fundamentales de la historia clínica. Si está bien realizado, brinda una orientación muy importante acerca de la patología, aún antes de realizar el examen, para instruirse en las bases del interrogatorio médico, tema que se debe aprender en semiología médica. Remítase a un texto de esa materia. Trataremos sucesivamente: 1. Datos de filiación. 2. Enfermedad actual. 3. Antecedentes personales patológicos, oculares y generales. 4. Antecedentes patológicos heredofamiliares. Datos de filiación. Edad. Este dato nos permite orientarnos hacia tipos de patología ocular de acuerdo a su frecuencia de aparición en las distintas edades, aunque, como es obvio, no es absolutamente estricto. Recién nacidos: malformaciones congénitas, conjuntivitis neonatales y alteraciones en la evacuación de las lágrimas, imperforación congénita de la vía lagrimal. Primera infancia: estrabismos, grandes ametropías, alteraciones congénitas al metabolismo, ambliopía. Adolescencia y adultez: ametropías, procesos degenerativos, desde los 50 años, glaucoma crónico simple, catarata senil. Desde los 60 años, catarata, retinopatías vasculares, comienzo de la degeneración macular senil relacionada con la edad.
Desde los 70 años, degeneración macular relacionada con la edad, catarata, retinopatías vasculares. Sexo. Es importante en algunas enfermedades que tienen formas ligadas al sexo, como por ejemplo la retinosis pigmentaria o las alteraciones congénitas de la visión de los colores. Profesión. Es importante porque algunas profesiones pueden requerir excelente visión o estar sometidas a condiciones de visión nocturna. Pilotos, conductores profesionales, esto es fundamental en caso de que el paciente requiera cirugía para corregir sus vicios de refracción o por la posibilidad de accidentes laborales. La actividad del paciente puede ser también la causa de ciertas patologías, como en algunas intoxicaciones, neuritis por intoxicación plúmbica, por ejemplo. Enfermedad actual. El interrogatorio sobre la enfermedad actual es la parte central y más importante del interrogatorio. El motivo de consulta es la queja que acusa al paciente, de fundamental importancia aunque no siempre se correlacione con los hallazgos más importantes del examen. Surge de las primeras preguntas que el médico realiza y es fundamental porque al finalizar la consulta deberemos dar una respuesta al paciente o su familia sobre las quejas expresadas en esta instancia. Es conveniente encabezar el interrogatorio de la enfermedad actual con la descripción sucinta del motivo de consulta. Trataremos de describir los motivos de consulta priorizando los más frecuentes. Trastorno de la visión. Es la causa más común de consulta. La disminución de la visión es lo más frecuente y lo más habitual es la disminución producida por la presbicia o los vicios de refracción, con respecto a las causas refractivas. Casi el 100% de los pacientes padecen presbicia luego de los 40 a 45 años y el 65% de los pacientes adultos tiene algún vicio de refracción que necesita corrección. Nota. El médico general no puede soslayar la importancia que tienen los vicios de refracción en la población en general y la importancia que tiene el reconocimiento de la disminución de visión por los vicios de refracción. Esto se logra con el uso del agujero estenopeico que describiremos más adelante. Dentro de los trastornos visuales existen las pérdidas visuales lentamente progresivas que no se corrigen con lentes y que por lo general en las personas de mayor edad se deben a catarata o a maculopatía senil relacionada con la edad. Las pérdidas bruscas de visión, aunque menos frecuentes, son importantes por su gravedad. Entre ellas mencionaremos por su importancia las trombosis de rama o de la vena central de la retina, la embolia de la arteria central de la retina. Esta es la forma más brusca no traumática de pérdida visual. La neuritis óptica y el desprendimiento de retina, que es una forma de pérdida visual precedida en general de visión de luces, fotopsias y acompañada de pérdida de parte del campo visual. El paciente pierde campo visual en el lugar opuesto al área del desprendimiento. Existe otra forma de trastorno visual que, si bien no es muy frecuente, es importante por su significado. La visión doble diplopía. Esta puede deberse a compresión de los nervios oculomotores por aneurismas o tumores. Nota clínica. A veces el paciente refiere que no ve bien, no pudiendo percatarse de que lo que tiene es visión doble. Será entonces importante investigar, además de la visión, la motilidad ocular extrínseca. Ojo rojo. Clásicamente una de las causas de consulta más frecuentes en oftalmología puede deberse a dos grupos de problemas, la inflamación o la hemorragia. La inflamación puede ser de dos tipos, ver irrigación de la conjuntiva, figura 1.16 y nota clínica. A. Conjuntival o superficial, que se produce por la vasodilatación de las arterias conjuntivales anteriores, ramas del arco palpebral periférico y de las arterias conjuntivales. Conjuntivales posteriores, ramas de las arterias ciliares anteriores. Es más notable lejos del limbo. Por lo general se debe a inflamación producida en la conjuntiva por infección de la misma, y como los vasos dilatados están incluidos en la conjuntiva, se observa que al moverla, los vasos se desplazan con ella. Uveal o profunda.
Se produce por vasodilatación de las ramas profundas de las arterias ciliares anteriores que se anastomosan con el círculo arterial mayor del iris, que también se dilata. Esto hace que sea más notable en la región perilímbica y que el movimiento de la conjuntiva no se acompañe por el desplazamiento de estos vasos que son profundos. Se produce por inflamación de la uvea anterior, uveitis. En general, la conjuntivitis no tiene asociada una disminución de visión significativa y en la uveitis existe casi siempre una disminución de la agudeza visual de importancia, pues las proteínas y células que aparecen en la cámara anterior producen difusión de la luz e interferencia en su transmisión. Dolor ocular. La inervación exquisita que tienen el globo ocular y los anexos explica la frecuencia con que el dolor es síntoma de las afecciones oculares. El glaucoma agudo es una de las causas de dolor ocular más intenso por la gran hipertensión ocular y la irritación uveal. Otra causa de dolor muy intenso en la región orbitaria acompañado de irritación ocular es la neuralgia del trigémino. El dolor ocular profundo que se exacerba con la luz, fotofobia, es en general debido a inflamación del tracto uveal o uveitis. Las afecciones de la córnea como úlceras y queratitis también se acompañan de dolor ocular importante con blefaroespasmo y lagrimeo reflejo, reflejo trigémino facial. Antecedentes patológicos personales. Los dividiremos en oculares y generales. Antecedentes oculares. Se debe interrogar acerca de todas las enfermedades. Recordar los traumatismos antiguos por la posible relación que puedan tener con la enfermedad actual. Glaucoma o desprendimiento de retina, los tratamientos que haya realizado el paciente y los efectos adversos que puedan haber provocado medicamentos. Antecedentes personales generales. Es fundamental el interrogatorio de las enfermedades sistémicas por la posibilidad de que éstas afecten al sistema visual, como por ejemplo hipertensión arterial o diabetes. Además, deben consignarse los hábitos del paciente que pueden incidir sobre su aparato visual, alcoholismo, tabaquismo. También es muy importante interrogar sobre enfermedades que puedan contraindicar ciertas medicaciones administradas para enfermedades oculares, como sucede, por ejemplo, en pacientes con glaucoma y enfisema pulmonar o asma, donde los betabloqueantes en colirio están contraindicados. Antecedentes heredofamiliares. El aparato visual puede ser afectado por numerosas enfermedades hereditarias, como por ejemplo las degeneraciones retinianas, el glaucoma y las distrofias corneales. Por lo tanto, será importante realizar en todos los pacientes un cuidadoso interrogatorio de la historia familiar, como numerosas veces ocurre en el ejercicio de la medicina. A pesar de que las enfermedades hereditarias no son muy frecuentes, deberemos realizar a todos los pacientes el interrogatorio de la historia familiar para poder hacer los diagnósticos correctos y la interpretación del tipo de herencia. El examen oftalmológico realizado por el médico general. El médico clínico debe saber practicar un examen oftalmológico básico y poder diagnosticar dolencias oculares en un consultorio no preparado para oftalmología con un arsenal de instrumentos sencillos. El examen oftalmológico básico consiste en la evaluación de agudeza visual, test de Amsler, campos visuales, motilidad ocular, pupilas, ojo externo y párpados, examen del reflejo rojo, fondo de ojo. Los instrumentos necesarios para llevar a cabo el examen oftalmológico básico son una tabla de optotipos para visión lejana de Snellen, una tabla de Rosenbaum para visión cercana, un papel cuadriculado para la realización del test de Amsler, un agujero estenopeico o pinhole, una linterna de bolsillo, colirio de fluoresceína sódica para teñir la córnea, colirio para provocar midriasis y facilitar la observación del fondo de ojo, y un oftalmoscopio directo. Figura 4.1.
En la figura 4.1 se muestran los elementos del examen básico oftalmológico. 1. Linterna de bolsillo. 2. Cartilla de Rosenbaum, de cerca. 3. Gotas de fluoresceína sódica, solución de Grant, y colirio midriático. 4. Agujero estenopeico. 5. Oftalmoscopio directo. 6. Test de Amsler. Nota clínica. Los estudiantes que deseen aprovechar el trabajo práctico deberán proveerse de linterna de bolsillo y de oftalmoscopio directo, pues sin estos dos instrumentos no podrán examinar a los pacientes adecuadamente. La agudeza visual. Ver capítulo de funciones visuales. Como fue explicado anteriormente, la medida de la agudeza visual se evalúa con un test de alto contraste. Se muestran letras u optotipos negros sobre fondo blanco a una determinada distancia. Deben examinarse ambos ojos por separado, tanto de lejos, idealmente a 6 metros, como de cerca, idealmente a 35 centímetros. Para evaluar la visión lejana, el paciente debe ubicarse a 6 metros de distancia. A esta distancia se considera que los rayos provenientes del cartel son paralelos y el paciente no acomoda. Aunque desde el punto de vista práctico, muchos carteles de optotipos están situados por razones de espacio a una distancia menor, 3 metros o más, porque la acomodación del paciente a esa distancia es despreciable. Existen distintos modelos de carteles, aunque el más difundido es el de Snellen. Hay otros diseñados para iletrados. El paciente observa, por ejemplo, letras E en distintas orientaciones y debe reconocer hacia dónde están dirigidas, y para niños, los optotipos tienen forma de animales u objetos. Figura 4.2. Figura 4.2. Cartillas para evaluar la agudeza visual de Snellen para visión lejana, izquierda, y para pacientes iletrados, derecha. Junto a cada línea de optotipos hay una fracción. El numerador corresponde a la distancia que media entre el cartel y el paciente, y el denominador a la distancia a la que un sujeto normal debería ver ese tamaño de letras. Por ejemplo, una agudeza visual de 20/40 significa que el cartel está a 20 pies, 6 metros, y que las letras que logra discriminar este paciente serían vistas por un paciente normal a 40 pies, 12 metros del cartel. Es decir, que nuestro paciente no puede distinguir a 20 pies del cartel las letras que son más pequeñas que las correspondientes a la línea de 20/40. La agudeza visual normal en el adulto o el niño mayor de 7 años es de 20/20 y es la definida para el 95% de la población sana, es decir, que un individuo normal ve a 20 pies 6 metros de distancia del cartel un tamaño de letra u optotipo mínimo definido para el 95% de la población sin problemas visuales. La evaluación debe efectuarse para cada ojo por separado, comenzando por convención por el ojo derecho con la oclusión del izquierdo. Luego se ocluye el ojo derecho y se evalúa el izquierdo. Usualmente, la agudeza visual en binocularidad es mejor que la que se consigue con cada ojo por separado. Nota clínica. La agudeza visual debe evaluarse en un ambiente con escasa iluminación. Esto es lo que antiguamente se denominaba examen en cámara oscura, por lo que el consultorio debe estar escasamente iluminado para su evaluación. Lo mismo vale para la evaluación de los reflejos pupilares, el test de Hirschberg, el examen del reflejo corneal, la evaluación de la profundidad de la cámara anterior y el examen con oftalmoscopio. Cuando existe una disminución de la agudeza visual, para saber si se debe a un vicio de refracción, a una alteración macular o a patología de la vía óptica, debe interponerse entre el ojo del paciente y el cartel el agujero estenopeico. Este es un pequeño orificio de 2 milímetros tallado en un papel o plástico, a través del que mira el paciente y se reevalúa así su agudeza visual.
Con el agujero estenopeico se logra el efecto estenopeico, que es la mejoría de la visión por la eliminación de los rayos de luz que impactan en la periferia corneal y que son los que causan los halos de difusión más importantes en la ametropía. Figura 4.3. En la figura 4.3 se muestra el efecto estenopeico. 1. En un ojo miope los rayos convergen por delante de la fóvea. Halo de difusión de la imagen en la fóvea. 2. Con el agujero estenopeico se logra aumentar la profundidad de foco y disminuir el halo de difusión de los rayos de luz en la fóvea, mejorándose la agudeza visual. Halo de difusión de la imagen en la fóvea. Si la agudeza visual mejora con el uso del agujero estenopeico, se trata parcial o totalmente de una ametropía. Hay que tener en cuenta también que algunas opacidades del cristalino y algunos astigmatismos irregulares mejoran mediante el uso del agujero estenopeico. En estos casos, la mejoría de la visión se produce porque el agujero estenopeico elimina la difusión de la luz en la catarata y de los rayos periféricos en el astigmatismo irregular. Nota clínica. En el examen oftalmológico que realiza el médico general es fundamental diferenciar si la disminución de visión se debe a un problema refractivo, que es la causa más común de disminución de visión. En este caso, la agudeza visual mejorará con el agujero estenopeico. En caso de patología de la mácula o del nervio óptico, la visión no mejorará con la prueba del agujero estenopeico. También deberá tomarse la visión del paciente con los lentes de lejos, si los usase, y si no se lograra la visión normal, debe colocarse el agujero estenopeico usando el anteojo y por delante del mismo para certificar que su corrección no es la correcta o que tiene otro problema no refractivo. Si con el agujero estenopeico la visión no fuese suficiente como para leer los optotipos más grandes del cartel, el paciente deberá colocarse a 3 metros del mismo y ser testeado nuevamente. Si aún así no llegase a leer la tabla, se exhibirán los dedos de la mano a distancias progresivamente mayores con respecto al paciente, quien deberá responder qué cantidad de dedos fueron exhibidos. La agudeza visual del paciente será entonces de cuentadedos a cierta distancia, la mayor posible. Si tampoco puede contar los dedos, se le mostrará la mano en movimiento y la agudeza visual será de movimiento de manos o visión bulto. Si tampoco puede ver el movimiento de manos, se proyectará la luz de la linterna desde los 4 cuadrantes posibles: superior, inferior, temporal y nasal, y el paciente responderá si ve la luz y su proveniencia. Si puede identificar el origen de la luz, su agudeza visual será de luz con buena proyección luminosa, y si no lo hace, será de luz con regular o mala proyección luminosa. Nota clínica. Esta determinación es muy importante, pues si el paciente tiene mala proyección luminosa en general, se trata de trastornos severos del nervio óptico o la retina y no meramente de una opacidad de medios. El examen de la agudeza visual de cerca debe ser equivalente a la de lejos. Los optotipos que se muestran al paciente para evaluar la visión lejana tienen su equivalencia en optotipos en la visión cercana. Es decir, el ángulo visual que puede resolver el ojo del paciente es equivalente de lejos y cerca. Test de Amsler. Este test es uno de los más simples de realizar, pero le da al médico información muy importante. Se puede realizar con una hoja papel cuadriculado común, del que se recorta un cuadrado de 30 por 30 cuadrados y en el que se dibuja un punto central negro, figura 4.4. En esta figura 4.4 se muestra el test de Amsler. A, normal. B, es
patológico. Metamorfopsia. Y C es patológico, con un escotoma central y metamorfopsia. Para su realización, el paciente debe usar la corrección de cerca, si la necesitase, y se le debe instruir que debe mirar fijamente el punto central. Luego de ello, se le harán las siguientes preguntas. ¿Ve el punto central? Mirando el punto central, ¿alcanza a ver los 4 ángulos del cuadrado? ¿Todos los cuadrados que ve son del mismo tamaño? ¿Hay algún sector del recuadro en el que ve mal los cuadraditos? Interpretación de los resultados. El test de Amsler es normal cuando el paciente, mirando el punto central, ve los 4 ángulos del cuadrado y no hay falta de visión en ningún sector de la cuadrícula o deformación de la misma. Cuando el test es anormal, el paciente no ve el punto central. Se debe en general a que tiene un escotoma central profundo, habitualmente debido a alteraciones del nervio óptico que afectan el haz papilomacular. Dicha alteración puede deberse también a un defecto macular importante, con atrofia severa o hemorragia en la mácula. El paciente ve mal el punto central o ve deformaciones en el centro de la cuadrícula. La cuadrícula se ve ondulada en algún sector o en el centro. Muchas veces el paciente ve los cuadrados de la cuadrícula más pequeños, micropsia, o más grandes, macropsia. Esto indica también alteración retiniana producida por edema intrarretinal o acumulación de líquido subretinal. El paciente nota que le falta la mitad superior o inferior o un cuarto de la cuadrícula. Esto puede deberse a lesiones neurológicas que comprometan el campo visual en el área cercana al centro de fijación. Nota clínica. El test de Amsler es muy sencillo de realizar y da gran información sobre el estado funcional de la mácula. Debe ser realizado siempre que existe una disminución de visión que no mejore con la prueba del agujero estenopeico. Campo visual. El examen grosero del campo visual de cada ojo se efectúa a través de la confrontación del campo visual del paciente con el del examinador, quien se supone tiene un campo visual normal. Es el examen del campo visual por confrontación. Paciente y médico deben estar enfrentados y distantes, 60 centímetros aproximadamente entre sí. Se examina por convención, en primer lugar, el campo visual derecho. Para examinar el ojo derecho, el paciente ocluirá su ojo izquierdo y fijará en el ojo izquierdo del examinador, quien a su vez ocluirá su ojo derecho y fijará su visión en el ojo derecho del paciente. El examinador debe ser una imagen especular del paciente. De este modo, el médico exhibirá una cierta cantidad de dedos en cada uno de los cuadrantes del campo visual, superior, inferior, temporal y nasal, ubicando su mano a una distancia media entre sí mismo y el paciente. Ambos deben poder ver los dedos en la periferia del campo visual. Si el paciente no llega a verlos, deben ir acercándose al centro hasta que pueda discriminar cuántos dedos fueron exhibidos. Es fundamental que el paciente no deje de fijar la mirada en el ojo del médico y viceversa. Luego se repite el examen para el ojo contralateral. Figura 4.5. En esta figura 4.5 se muestra la realización del campo visual por confrontación. Deben evaluarse los 4 cuadrantes: superior, inferior, temporal, nasal.
El médico oftalmólogo usa para el examen del campo visual instrumentos sofisticados automáticos y que tienen normatizados los estímulos, el fondo y las condiciones de iluminación en forma muy precisa. Con estos aparatos, el médico oftalmólogo puede diagnosticar cambios muy sutiles en el campo visual y, de esta manera, hacer diagnósticos precoces y seguimientos de enfermedades oculares, glaucoma y del sistema nervioso, enfermedades de la vía óptica. Es muy importante que el médico general se entrene en la realización del campo visual por confrontación. Como sucede siempre en medicina, no se adquiere ninguna habilidad si no se realiza la maniobra cientos de veces en los pacientes. Evaluación de las pupilas. La actividad de las pupilas está regulada por dos vías, la aferente visual y la eferente motora. Se deben evaluar las pupilas en forma estática y dinámica, evaluación de los reflejos. Evaluación estática de las pupilas. Para evaluar las pupilas en forma estática, la luz del lugar del examen debe ser homogénea y tenue, y el paciente debe mirar a la distancia para no provocar el reflejo de visión próxima, miosis, convergencia y acomodación. Las pupilas del paciente normal son redondas, situadas aproximadamente en el centro del iris. En la mayor parte de los pacientes, las pupilas están ligeramente desplazadas hacia el lado nasal. Son de igual diámetro. Se considera fisiológica una diferencia de hasta 1 milímetro entre los dos ojos y esta no debe no aumentar en la penumbra o con luz intensa. El tamaño de la pupila normal, además de variar con la iluminación y con el reflejo de cerca, varía con la edad y el estado de estimulación del individuo. Con una iluminación moderada, los niños pequeños tienen las pupilas chicas, los pacientes jóvenes habitualmente tienen pupilas más grandes, de alrededor de 6 milímetros de promedio, y en los adultos, el tamaño pupilar tiene una media de alrededor de 4 milímetros. Nota clínica. En el consultorio con iluminación moderada, el estudiante debería medir las pupilas de los pacientes, haciéndolos mirar a un punto lejano, a más de 3 metros, porque a esa distancia la acomodación es despreciable, y colocando una regla milimetrada a 1 centímetro del ojo. Realice esta medición en por lo menos 10 pacientes de distintas edades y anote los hallazgos. ¿Cuáles fueron las pupilas más pequeñas y cuáles las más grandes? Evaluación dinámica de las pupilas. Reflejos pupilares. Los reflejos pupilares se evalúan con el paciente mirando a la distancia. Estos son 1. El reflejo fotomotor directo y el consensual para cada ojo. Y 2. La presencia o ausencia del reflejo de Marcus-Gunn. 1. Evaluación de los reflejos fotomotor y consensual. La pupila es iluminada por 2 a 3 segundos, generándose su contracción para evaluar la disminución de su tamaño. Luego se esperan en 2 o 3 segundos para su recuperación y se repite la prueba en ese mismo ojo. Si la pupila se contrae ostensiblemente y en forma regular, el reflejo fotomotor es normal. Para evaluar el reflejo consensual se observará la pupila del ojo contralateral a la iluminada. Es decir, que se repite la maniobra anteriormente descrita, pero al iluminar un ojo se observa la respuesta en el otro. Si la pupila se contrae, el reflejo consensual es normal. 2. Evaluación de la presencia o ausencia del reflejo de Marcus-Gunn. La evaluación de este reflejo patológico es muy importante, pues permite saber si una disminución de visión es causada por una lesión macular o del nervio óptico. Para realizarlo, el paciente fija a la distancia y se ilumina cada pupila alternativamente durante 2 o 3 segundos, observándose el comportamiento de las mismas. A. Respuesta normal. Al iluminar una de las pupilas, ésta se contrae, reflejo fotomotor,
y al pasar a iluminar la pupila contralateral, ésta se contrae y luego se dilata discretamente. Este comportamiento es normal, infiriéndose que el paciente no tiene reflejo de Marcus-Gunn. B. Respuesta anormal. Luego de haber iluminado una de las pupilas, se pasa a iluminar la otra. Es muy importante saber que se deben iluminar las pupilas alternativamente durante 2 o 3 segundos en cada caso. Y si este último es el lado afectado, se observará la dilatación de la misma, no precedida por la contracción que se ve en los sujetos normales. En este caso se interpreta que el paciente tiene un reflejo de Marcus-Gunn o defecto pupilar. Un defecto pupilar aferente, y esto es patognomónico de lesión del nervio óptico o de lesiones retinales muy extensas con visión muy baja. Este fenómeno se produce porque al estar afectada la aferencia, injuria del nervio óptico, el ojo afectado envía un estímulo al cerebro menor que el recibido inmediatamente antes al iluminar el ojo sano, y entonces la pupila se dilata por la falta relativa del estímulo. Figura 4.6. Figura 4.6. A. Pupilas normales. 1. Al iluminar la pupila izquierda se contrae, reflejo fotomotor, y también lo hace la pupila derecha, reflejo consensual. 2. Lo mismo sucede al ser iluminada la pupila derecha. B. Defecto pupilar aferente derecho. 1. Al iluminarse la pupila izquierda, esta se contrae y lo mismo sucede con la derecha, pero al iluminarse la pupila derecha, 2. Esta se contrae levemente en vez de contraerse y no hay reflejo consensual. Pupila de Marcus-Gunn. C. Defecto pupilar eferente derecho. 1. Al iluminarse la pupila izquierda, esta se contrae, pero no lo hace la derecha. 2. Al iluminarse la derecha, esta no se contrae, pero sí lo hace la izquierda consensual normal. Cuando una pupila está dilatada, midriasis, y no se contrae al ser iluminada, ni al iluminarse el ojo opuesto, reflejos fotomotor directo y consensual alterados, pero sí se contrae la pupila contralateral al iluminar la pupila en midriasis, reflejo consensual conservado para el otro ojo, se trata de un defecto eferente causado por lesiones del tercer nervio a nivel del sistema nervioso central o por la dilatación farmacológica de la pupila. Motilidad ocular. Evaluación de la posición de los globos oculares. Test de Hirschberg. La alineación de los ojos pueden objetivarse sencillamente a través del test de Hirschberg. Este consiste en proyectar la luz de una linterna sobre ambas córneas y verificar si el reflejo generado que se observa en ellas como un punto brillante es central en ambas pupilas. En realidad no es exactamente central, sino que está ligeramente desplazado hacia el lado nasal, ya que el eje de fijación pasa ligeramente nasal y no está exactamente en el centro de la pupila. Si los reflejos son simétricos y centrales en ambas pupilas, se infiere que los ejes oculares están alineados y no existe desviación ocular, 0 grados de desviación. Si en uno de los ojos el reflejo está en el borde de la pupila, significa que el ojo está desviado 15 grados. Si el reflejo se sitúa sobre el iris, entre la pupila y el límite de la córnea, la desviación es de 30 grados y si se sitúa en el borde de la córnea es de 45 grados. Figura 4.7. Figura 4.7. Test de Hirschberg. 1. Normal. 2. Desviación de 15 grados. 3. Desviación de 30 grados. 4. Desviación de 45 grados.
Si los reflejos se observan en el ojo desviado sobre el lado externo, significa que el ojo está desviado hacia adentro, esotropia, endotropia o estrabismo convergente. Y si se ubican sobre el lado interno, la desviación es hacia afuera, exotropia o estrabismo divergente. Esta prueba debe efectuarse solicitando al paciente que mire a la linterna, test de Hirschberg de cerca, o fijando algún objeto lejano, test de Hirschberg de lejos. Evaluación de los movimientos oculares. Los movimientos oculares se examinan con el propósito de verificar el adecuado funcionamiento de los músculos extraoculares y de los nervios que los estimulan. Cada posición de la mirada se logra gracias a la contracción de ciertos músculos y la relajación de otros. Ver capítulo de bases anatómicas y funcionales del aparato visual, anatomía y función de los músculos extraoculares. Es muy importante recordar las funciones de los músculos y poder explicarlas en base a la anatomía. Los movimientos oculares se evalúan pidiendo al paciente que siga con la mirada y sin mover la cabeza. Un objeto, linterna o lapicera, por ejemplo, que exhibirá al médico en los campos superior, inferior, derecho, izquierdo, superior derecho, superior izquierdo, inferior, inferior derecho e inferior izquierdo, en ese orden, y siempre partiendo de la posición primaria de la mirada y volviendo a ella, de manera de describir una estrella en el aire al mover el objeto delante del paciente. La posición primaria de la mirada es mirando derecho y al frente, figura 4.8. La figura 4.8 muestra la evaluación de la motilidad ocular en las 9 posiciones de la mirada. Y luego se evaluará la convergencia acercando dicho objeto hacia el paciente. El paciente será interrogado acerca de la aparición de diplopía, visión doble, en alguna o algunas de las posiciones. Maniobras de visualización de la conjuntiva y fondos de saco. Examen del ojo externo. El examen del ojo externo incluye la observación de las conjuntivas vulvar y tarsales, inferior y superior. Ver capítulo de anatomía y la evaluación del reflejo de la luz en la cara anterior de la córnea. Para exponer la conjuntiva tarsal inferior y el fondo de saco inferior, el paciente debe mirar hacia arriba y el médico debe traccionar hacia abajo el párpado inferior con su dedo pulgar. Figura 4.9b. Bueno, en la figura 4.9 se muestra A. Examen de la conjuntiva tarsal superior. A1. Tracción del párpado superior con el pulgar izquierdo. A2. Tracción de las pestañas con la mano derecha. A3. Presión ejercida con el pulgar izquierdo para utilizar el tarso como pivote. A4. Exposición de la conjuntiva. B. Examen de la conjuntiva tarsal inferior. La conjuntiva tarsal superior y el fondo de saco se examinan mediante una maniobra algo más compleja que deberá ser practicada por el médico para poder efectuarla con soltura. El paciente debe ser instruido a mirar hacia abajo. El médico debe traccionar las pestañas del párpado superior que se tomarán entre el dedo índice y pulgar de la mano derecha para médicos diestros. Al mismo tiempo, el examinador deberá presionar con el dedo pulgar de la otra mano colocado paralelo al párpado a nivel del borde superior del tarso. Ver capítulo de anatomía, figura 4.9. De este modo se vierte el párpado superior, actuando como pivote anatómico de este movimiento el borde superior del tarso superior. Una vez que el párpado se ha dado vuelta, el médico debe comprimir las pestañas con su dedo pulgar izquierdo,
que ha desplazado luego de presionar el borde del tarso y puede de esta manera examinar con comodidad la conjuntiva palpebral inferior. Algunas dificultades de realización de la maniobra de visualización de la conjuntiva y cómo solucionarlas. Paciente reactivo temeroso. Tranquilícelo, coloque una gota de anestesia en fondo de saco inferior. Pestañas cortas. Es una situación frecuente y a veces no fácil de resolver. Coloque anestesia y trate de tomar el borde del párpado. Examen de la profundidad de la cámara anterior. Con la linterna se ilumina lateralmente cada ojo a una distancia no mayor de 10 centímetros de modo de iluminar el sector temporal del iris. Figura 4.10. En esta figura 4.10 se muestra A. Examen de la profundidad de la cámara anterior. 1. La luz pasa al lado opuesto al de la linterna. 2. El iris se proyecta hacia adelante e impide el paso de la luz, generándose una sombra en el lado opuesto al de la linterna. Esto sugiere una cámara anterior poco profunda y un ángulo estrecho. B. Cámara anterior normal. C. Cámara anterior poco profunda. Se observa una sombra en el sector nasal del iris. Si se trata de una cámara anterior profunda, también recibirá la luz el sector nasal. Si la cámara es poco profunda como consecuencia de un iris proyectado hacia adelante, con una cámara anterior de forma trapezoidal, se comprobará una sombra en la mitad nasal del iris. Los ojos con cámara anterior poco profunda son propensos al desarrollo de glaucoma agudo. Examen del reflejo corneal. Al ser iluminada la superficie de una córnea normal, ésta se comporta como un espejo convexo, es decir, que los rayos incidentes forman un reflejo que se observa como un punto regular homogéneo y brillante. Para la observación del reflejo corneal se ilumina la córnea con la linterna en un ángulo de inclinación de 45 grados y a una distancia de aproximadamente 20 centímetros. Se observará así el reflejo regular homogéneo y brillante que evidencia una superficie lisa. El reflejo puede verse alterado cuando la superficie corneal es anfractuosa y lesionada, consecuencia de cicatrices o úlceras, por ejemplo, mostrándose irregular, difuso y menos brillante. Con el uso de la iluminación lateral, al iluminarse el iris, también pueden evidenciarse cuerpos extraños o úlceras. Estos se verán oscuros porque impiden ver la luz reflejada por el iris. Esta técnica de iluminación se llama retroiluminación. Examen de la córnea con instilación previa de fluoresceína. Para hacer evidentes úlceras o abrasiones epiteliales se debe usar un colirio que tenga en su composición fluoresceína sódica, fórmula de Grant. Se instila una gota en el fondo de saco conjuntival inferior y luego se ilumina la córnea con la luz azul del oftalmoscopio. Si existe una abrasión epitelial, se hará evidente, pues la fluoresceína tiñe el estroma que no tiene epitelio suprayacente. Al ser iluminada la úlcera teñida con la luz azul, se excita la fluorescencia de la solución de Grant y se pone en evidencia el defecto epitelial por su color amarillo. Figura 4.11. En la figura 4.11 se muestra
A. Superficie corneal normal. El reflejo de la luz es homogéneo. B. Leucoma central. Opacidad corneal central. C. Lesión corneal por herpes visto con retroiluminación. D. Erosión corneal teñida con solución de Grant e iluminada con luz azul de Wood. Nótese la irregularidad del reflejo de la luz sobre la córnea. E. Úlcera corneal teñida con solución de Grant. Examen con oftalmoscopio directo. El reflejo rojo. El examen del fondo de ojo. Principios ópticos del oftalmoscopio directo. El oftalmoscopio directo es el instrumento utilizado por el médico general para el examen del fondo de ojo. El oftalmólogo, como veremos luego, utiliza fundamentalmente otros instrumentos, el oftalmoscopio indirecto y la lámpara de hendidura, que requieren el uso de lentes antepuestos al ojo examinado. El médico generalista no se vale de esos instrumentos, pues para hacerlo se necesita instrumental y entrenamiento especial. Es muy importante que el médico tenga el concepto claro de lo que es un oftalmoscopio directo, y para ello describiremos lo que se le ocurrió hacer para ver el fondo del ojo al inventor del oftalmoscopio, el Dr. von Helmholtz. El ojo es una cámara oscura que tiene un orificio, la pupila. Para poder observar dentro de esta cámara oscura hay que hacer entrar luz para que se refleje en el fondo y simultáneamente hay que observar la luz que emerge desde el fondo. Para lograr esto, la iluminación debe ser coaxial con la observación. ¿Cómo logró esto von Helmholtz? En el año 1850, en el que se desarrolló el oftalmoscopio, no existía la lámpara eléctrica de iluminación, de manera que la fuente que utilizó fue la de una vela, figura 412. Esta luz era reflejada en un espejo y enviada a través de la pupila dentro del ojo. ¿Y cómo veía la luz que provenía del fondo del ojo? A través de un orificio que le realizó al espejo. Genial. Con el devenir del tiempo se incorporó la iluminación eléctrica al mango del oftalmoscopio y se adicionó el denominado disco de Recos. Disco de Recos, un círculo que tiene lentes positivos y negativos, cuya finalidad es el enfoque de la retina del médico con la del paciente. Este disco no es, como suele creerse, un aditamento para darle magnificación a la imagen, solo se usa para enfocar correctamente el fondo de ojo. Y entonces, ¿por qué se ve con magnificación el fondo a través del oftalmoscopio directo? La imagen del fondo de ojo se ve aumentada 15 veces. Esto se debe a la óptica del ojo del paciente, no al efecto del oftalmoscopio. Los oftalmoscopios directos tienen además algunas otras funciones que son útiles en determinadas circunstancias. Luz azul de cobalto que se usa para iluminar la córnea luego de haber instilado fluoresceína para visualizar los defectos epiteliales. Examen de la córnea con instilación previa de fluoresceína. 2. Diafragma, que permite obtener un círculo pequeño o grande de luz de acuerdo al diámetro pupilar que tenga el paciente. 3. Luz verde aneritra sin rojo, que permite observar los defectos de fibras que se ven negros al ser iluminados con esta longitud de onda y los vasos sanguíneos que también se ven negros. 4. Dispositivo de fijación para evaluar si el paciente fija con su fobia o con algún área extrafoveal. En la figura 412 se muestra en los esquemas A, B y C. B y C. B. Antiguo oftalmoscopio previo a la luz eléctrica. C.
oftalmoscopio actual. En la foto de perfil se observa el disco de Recos. C3, cuyo borde ranurado permite su manipulación con el dedo índice de la mano que sostiene el oftalmoscopio. Y A, esquema del funcionamiento del actual oftalmoscopio. La luz es coaxial con el eje visual del examinador. Preparación del paciente para examinar el fondo de ojo. El examen del fondo de ojo es muchísimo más completo cuando se realiza con la pupila dilatada. De no haber contraindicación, es importante que el clínico lo realice de la siguiente manera. Técnica de dilatación pupilar. Para lograr una buena dilatación pupilar es suficiente en la mayor parte de los pacientes instilar una gota de tropicamida al 1%, 2 veces con espacio de 10 minutos entre cada instilación y una gota de fenilefrina al 10%. Nota clínica. En la práctica es eficaz la colocación de una gota de tropicamida al 1%, Mydriaticum 1%. Luego de 5 minutos, una gota de fenilefrina al 10%, poenefrina al 10% y luego de otros 5 minutos, otra gota de tropicamida al 1%. Es importante señalar que en los pacientes que tienen cámara plana o glaucoma de ángulo estrecho puede ser peligrosa la dilatación pupilar por la posibilidad de desencadenar un episodio de glaucoma agudo. El médico generalista puede recurrir a la maniobra de evaluación de la profundidad de la cámara anterior para descartar esta eventualidad. La cámara anterior estrecha se relaciona frecuentemente con un ángulo estrecho, pero no siempre esta maniobra es de fácil interpretación, razón por la que si el paciente tiene antecedentes de glaucoma, es conveniente consultar con su oftalmólogo para descartar que tenga un ángulo irido corneal estrecho. Manipulación básica del oftalmoscopio. El médico debe tomar el oftalmoscopio con su mano derecha y utilizar su ojo derecho para examinar el ojo derecho del paciente, y hará lo inverso para examinar el ojo izquierdo. Conviene que el examinador se acostumbre a dejar abierto el ojo que no usa para el examen. Examen con oftalmoscopio directo. El examen del rojo pupilar. El primer examen que debe realizar el médico con el oftalmoscopio es la evaluación del rojo pupilar. Esto es de suma importancia y brinda información acerca de la transparencia de los medios ópticos del ojo. A una distancia de 30 o 40 centímetros del paciente se le ilumina la pupila, figura 4.13, hasta observar el color rojo de la misma. La coloración roja se debe a la luz del oftalmoscopio reflejada en la sangre de los vasos coroideos y retinales que es visualizada por el médico a través del orificio del oftalmoscopio. Este fenómeno es el mismo que se observa cuando tomamos una fotografía y aparecen las pupilas de color rojo, pues la luz del flash se refleja en el fondo del ojo del paciente y le da a la pupila el color de la sangre que se encuentra en los vasos del fondo del ojo. Para evitar este fenómeno, las cámaras modernas realizan un disparo de flash inmediatamente antes del disparo que ilumina para tomar la fotografía. Este disparo previo del flash tiene como finalidad producir miosis y de esta manera reducir las posibilidades de observar la pupila roja. Figura 4.13a. Evaluación del reflejo rojo.
B. Reflejo rojo normal. Visualización a través del oftalmoscopio directo. C. Reflejo rojo patológico en un retinoblastoma en ojo derecho. Alteraciones del reflejo rojo. En condiciones normales, el reflejo rojo debe ser homogéneo e intenso en toda el área pupilar y simétrico en ambos ojos. El reflejo rojo se altera en las opacidades de los medios refringentes, fundamentalmente en las opacidades del cristalino, cataratas, aunque también en las opacidades de la córnea, leucomas, del humor vítreo, hemorragias, en el desprendimiento de la retina. En este caso, la retina está sobreelevada y separada del epitelio pigmentario y da un reflejo blanquecino en la pupila o en cualquier otra opacidad de los medios refringentes. En algunas circunstancias, a pesar de no haber opacidades en los medios refringentes, el reflejo rojo puede no verse bien. Ocurre, por ejemplo, en las grandes ametropías. En estos casos, los rayos salen del ojo divergente, hipermetropías, o convergentes, miopía, y no llegan adecuadamente al examinador. Se puede neutralizar el defecto variando la distancia al paciente o moviendo el disco de Recos del oftalmoscopio. Ver capítulo de refracción. Examen con oftalmoscopio directo, el examen del fondo de ojo. Luego de haber realizado la semiología del rojo pupilar, el examinador debe acercarse al paciente mirando a través del oftalmoscopio sin dejar de observar su reflejo rojo hasta visualizar alguna estructura del fondo de ojo. Con frecuencia, para hacer foco, debe recurrirse al disco de Recos para enfocar las estructuras. Al observarse algún vaso sanguíneo, se debe seguir su recorrido hacia donde se hace más grueso, de modo de llegar a su emergencia en el disco óptico o papila. Con respecto al disco óptico, se tendrán en cuenta sus bordes, forma, anillo neuroretinal, excavación y emergencia de los vasos. Luego se observará la mácula, avascular y situada siempre en una posición temporal a la papila. A continuación, se prestará atención a las características de los vasos sanguíneos. Y por último, el background retinal en busca de posibles lesiones. Ver capítulo de examen del fondo de ojo, figura 4.14. En esta figura 4.14 se muestra en la fotografía A, posición para evaluar el fondo de ojo. B, polo posterior del fondo de ojo normal. A través de estas maniobras básicas que pueden llevarse a cabo con instrumental sencillo, el médico generalista podrá efectuar diagnósticos oftalmológicos de una gran parte de las afecciones visuales de sus pacientes. Frente a un cuadro de disminución de la agudeza visual, el algoritmo descrito en la figura 4.15 permite facilitar el diagnóstico de la causa. En esta figura 4.15 se muestra el algoritmo diagnóstico de la disminución de agudeza visual. Tenemos que la disminución de agudeza visual mejora con estenopeico o no mejora con estenopeico. Si mejora con estenopeico, entonces se descarta lesión retinal o del nervio óptico severa. Causa más probable, vicio refractivo. Tener en cuenta otras posibilidades: catarata leve, astigmatismo irregular. Si la disminución de agudeza visual no mejora con estenopeico, observar o buscar el rojo pupilar. Si es normal, defecto pupilar aferente, positivo, patología del nervio óptico, test de Amsler, escotoma central. Si el defecto pupilar aferente es negativo, entonces tenemos una alteración macular, patología visible en el examen del fondo de ojo, test de Amsler, metamorfopsia.
Si este rojo pupilar está alterado, entonces observaremos una opacidad de los medios o patología severa de fondo de ojo. El examen oftalmológico realizado por el médico oftalmólogo. El examen primario en el consultorio del médico oculista. Interrogatorio. Examen de la cara y región orbitaria. Examen de la agudeza visual. La refracción, ver capítulo de refracción. Examen de las pupilas. Biomicroscopía. La lámpara de hendidura. La presión ocular. El fondo de ojo. Oftalmoscopía indirecta. Biomicroscopía del fondo de ojo. Ver capítulo de enfermedades del fondo de ojo. La lámpara de hendidura es el instrumento utilizado por el oftalmólogo para examinar visualmente y en forma directa el segmento anterior del ojo y parte de la cámara posterior, hasta un tercio del humor vítreo. Además, se usa también para examinar el fondo de ojo, interponiendo un lente aéreo o de contacto. Y para tomar la presión ocular a través del tonómetro de aplanación que usualmente está incorporado al aparato. La lámpara consta de una serie de lentes que aumentan el tamaño de las imágenes, ubicados en los oculares del observador y en el interior del dispositivo. Una torre de iluminación emite un haz de luz que pasa por una hendidura de diámetro variable para ser luego reflejada por un espejo situado en forma oblicua y proyectada hacia el ojo del paciente. Este haz de luz realiza un corte óptico de las estructuras del segmento anterior y parte del posterior del ojo en las que se enfoca a través del desplazamiento de la lámpara hacia adelante y atrás. La torre de iluminación es móvil, de modo que la luz puede ser dirigida desde distintos ángulos, desde una ubicación coaxial con el ojo del observador hasta los casi 90 grados a partir de aquella ubicación. Esto resulta útil para poner en evidencia las estructuras normales o patológicas por medio de diversas modalidades de proyección de la luz en forma directa, desde atrás de la estructura iluminada, retroiluminación, transiluminación, etc. Además, tiene una serie de filtros incorporados para la emisión de luz verde, de luz azul de Wood y para atenuar la intensidad de la luz blanca. Por otra parte, el paciente dispone de una mentonera para apoyar su cabeza que debe permanecer en la misma posición durante toda la evaluación. El tonómetro de aplanación de Goldman se encuentra con frecuencia incorporado a la lámpara, por lo que en el mismo procedimiento en que se examina el segmento anterior se toma también la presión intraocular. En la figura 4.16 se muestra la lámpara de hendidura. Torre de iluminación, oculares del observador, control del zoom, espejo plano, control de la hendidura, palanca para mover la lámpara. En la figura 4.17 se muestra realizando el corte óptico. Corte óptico. Córnea, cámara anterior, iris, pupila. Iris. Cristalina. Figura 4.18, toma de la presión ocular con el tonómetro de Goldman. Exámenes complementarios oftalmológicos. Exoftalmometría, exoftalmómetro de Hertel. Ver capítulo de órbita. Topografía corneal y aberrometría. Ver capítulo de refracción. Paquimetría corneal. Ver capítulo de córnea.
Campo visual computado. Ver capítulos de glaucoma y de neurooftalmología. Curva diaria de presión. Ver capítulo de glaucoma. Ecografía ocular y orbitaria. Ver capítulo de tumores oculares y de órbita. Tomografía computada. Resonancia magnética. Ver capítulos de órbita y de neurooftalmología. Retinografía. Retinofluoresceinografía. Ver capítulo de examen del fondo de ojo. Test de Lancaster. Útil en el examen de parálisis oculomotoras. Test de Lotmar. Resolución de casos problema. Caso 1. Usted debería haber realizado al paciente un examen básico y haberle colocado un anestésico local, evertido el párpado, localizado un cuerpo extraño subtarsal y haber extraído el mismo. Además, le habría prescrito un colirio antibiótico de amplio espectro. Hubiera solucionado en 5 minutos un problema que le hubiera costado a la paciente por lo menos 3 horas, con el perjuicio económico que apareja traslado, pérdida de horas, etc. Caso clínico número 2. Si usted como clínico supiera realizar, además del examen clínico, un examen básico oftalmológico, hubiera diagnosticado la catarata que padece el paciente por la disminución del rojo pupilar que presenta la pupila del ojo derecho. Con este diagnóstico presuntivo, usted dirige una carta al colega oftalmólogo. Él, gratamente sorprendido por su diagnóstico, se lo comunica al paciente. ¿Qué buen diagnóstico realizó el doctor X? El paciente, consciente de su pericia, le recomendará a otros pacientes con dolencias generales. Además, el médico oftalmólogo sabrá que usted es un clínico muy completo y probablemente le derivará a los pacientes diabéticos, hipertensos y con otras patologías clínicas que puedan tener relación con el aparato visual. Su clientela en el barrio de Mataderos tuvo un crecimiento exponencial basado en la buena práctica de la medicina. Los pacientes se beneficiarán por sus conocimientos. Caso clínico número 3. Por la sintomatología, usted como clínico sabe que hay que descartar una rotura en la retina, a pesar de realizar un examen oftalmológico básico. Como clínico no ha encontrado nada, pero usted también sabe que el oftalmólogo debe realizarle una oftalmoscopía indirecta con dilatación de la pupila para descartar la presencia de un desgarro. De manera que, habiéndolo examinado en 10 minutos sin dilatación, incurrió en negligencia médica. Por favor, envíelo a otro oftalmólogo para que practique dicho examen. Estos 3 casos muestran que un médico clínico debe saber hacer un examen básico con los elementos que tiene en su consultorio. Debe conocer el examen básico que debe hacer un oftalmólogo. El oftalmólogo debe saber hacerlo. Hemos llegado al final del capítulo 4, Doctor Argento.